Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Palma, les saludo desde Guadalajara, en México. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta ponencia que se presentó el día 26 de julio en el Congreso de la Dance Stories Association 2024 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y para mí es muy importante hacer este texto o compartir este texto que al mismo tiempo es un pronunciamiento anticolonial y bueno, quiero hacer llegar este manifiesto a otras latitudes, otros cuerpos y otras personas que hemos atravesado o sufrido algún tipo de violencia dentro de la práctica artística. La ponencia se titula Éticas y políticas de lo coreográfico en el trabajo intercultural, apropiación, extractivismo y derechos autorales. En esta ponencia abordaré lo que Alonso Alarcón, Astergio Pinto y yo, desde nuestros horizontes de investigación-creación, a manera de etnografías personales, hemos denominado citaciones escénicas, como una serie de maniobras para la construcción crítica del quehacer coreográfico. Situados desde nuestros contextos locales en Bogotá, Jalapa y Brasil, así como la Ciudad de México, identificamos la importancia de reconocer, nombrar y referenciar las culturas y saberes diversos que constituyen las prácticas coreográficas a través del cuerpo como medio. Saberes que algunas veces son ocultos, invisibilizados, borrados o plagiados para la obtención de beneficios artísticos, estéticos o financieros a través de dinámicas que han sido naturalizadas por una memoria colonial y atravesadas por formas de manipulación y violencia silenciosas que nos anteceden y nos regulan como sociedad. Lo anterior nos lleva a reflexionar desde una mirada interdisciplinar la forma de relacionarnos con el patrimonio y el archivo de otras culturas, así como con saberes y prácticas que no se insertan dentro de la lógica del arte contemporáneo, analizando la operatividad de algunas nociones relevantes como derechos autorales, reposición, apropiación y extractivismo, con el fin de trazar itinerarios éticos al interior de nuestras prácticas artísticas. La modernidad como paradigma operativo dominante en Occidente ha colocado sobre la cima de las jerarquías sociales algunas formas de conocimiento y prácticas por encima de otras, relegando también otros modos de hacer, pensar y ser en el mundo, lo cual incluye saberes y prácticas performáticas que no encajan dentro de los modelos hegemónicos del arte en Occidente, segregando con ello también a sus cuerpos y corporalidades. El eurocentrismo dentro de las prácticas artísticas también se hace presente como una arraigada tendencia aspiracional que reafirma la universalización de ciertos cánones y conceptos consensuados, legitimados y validados por las instituciones y figuras de poder. Gómez Quintero señala que este eurocentrismo en las producciones académicas y artísticas naturaliza el saqueo de recursos, haciendo uso de dispositivos culturales y políticos y epistémicos de poder y control. Por su parte, Aníbal Quijano nos dice que la manera de emplear estos dispositivos estratifica y clasifica a los sujetos de una sociedad desde ciertas lógicas coloniales de poder, que además mantienen concentrados los privilegios, riquezas y recursos para la satisfacción de una reducida élite. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio básico de búsqueda, un gran número de convocatorias para obtener fondos y estipendios actualmente reciben proyectos vinculados al arte contemporáneo, sin definir propiamente lo que conciben como arte contemporáneo. En este sentido, vale preguntarnos, ¿qué vuelve más contemporánea a una práctica que a otra? ¿Por qué las complejidades conceptuales que constituyen al campo de la producción artística actual no miran hacia otros horizontes de producción artística y cultural más allá de lo que se produce dentro del arte institucionalizado? En lo que se refiere al campo de la producción artística, en la actualidad, estos mecanismos sostienen una maquinaria de dominación que no solo define, sino que determina y decide qué formas y prácticas ratifican y alimentan o no al pensamiento y a los conocimientos que, desde una mirada moderno-vanguardista, constituyen los discursos actuales e institucionalizados del arte. La noción globalizada y eurocentrada de arte contemporáneo se inscribe así a una serie de problemáticas que replican un patrón de dominación global, moderno capitalista,
en tanto que enarbola a lo contemporáneo, así, con C mayúscula, como un paradigma dominante que ejerce sobre otras prácticas y saberes aquello a lo que Walter Miñolo refiere como ejercicios de colonialidad en torno al saber. El pensar lo contemporáneo como una apología de dominación en el campo de las producciones artísticas y no como una perspectiva para vislumbrar las complejidades entre pasado, presente y devenir del mundo actual, tal como propone el filósofo Giorgio Agamben, promueve modelos de pensar, sentir y actuar que persiguen beneficios económicos y políticos sustentados en la subordinación de otras prácticas y modos de hacer. Como especialista en el estudio de danzas tradicionales y populares, ha sido constante mi reflexión en torno a conceptos como el de apropiación cultural, plagio, extractivismo, así como ciertas prácticas de traducción en el arte contemporáneo. Desde hace algunos años he recibido múltiples invitaciones a colaborar en proyectos de artistas, muchos de ellos financiados por fondos e instituciones de prestigio, que abordan temas de arte indígena, pensamiento amerindio, de colonialidad y otras perspectivas vinculadas a las tradiciones y danzas de pueblos y comunidades originarias. Sin embargo, el ser invitado como especialista o experto ha sido muchas veces con el propósito de contar con una suerte de licencia para tratar dichos temas en sus trabajos, considerando también que el hecho de enunciarme como un artista indígena otorga valor agregado a sus procesos. En el año de 2018, comencé a trabajar para una destacada firma productora dirigida por la coreógrafa Amanda Piña, con sede en Viena, Austria. Fui invitado a colaborar como investigador y especialista en formas de danza no occidentales en un contexto de producción de pensamiento contemporáneo y práctica artística decolonial, para la producción de la pieza Danza y Frontera de la serie Movimientos Humanos en Peligro de Extinción. Derivado de mi colaboración en este trabajo, comencé a reflexionar mis procesos y a preguntarme cómo los artistas establecemos rutas éticas o no al trabajar con referentes materiales y prácticas que pertenecen a otras culturas o comunidades y cuyas producciones no encajan dentro de las lógicas occidentales del arte. ¿Cómo acentuamos o evitamos el extractivismo epistémico al trabajar con estos pueblos y comunidades? ¿Estamos construyendo verdaderas prácticas decoloniales más allá de solo discursos decoloniales? Amanda Piña fue cautivada en 2018 por la energía, el dinamismo y el trasfondo coreopolítico, en términos de Lepeki, de una versión actualizada de la danza tradicional de Matlachines que, combinada con elementos del hip hop y la cumbia colombiana, se volvió un referente de resistencia por poner el cuerpo en el espacio público en un territorio azotado por la guerra entre cárteles y bandas de crimen organizado en Matamoros, la ciudad más oriental de la frontera entre México y Estados Unidos. El primer contacto que Piña tuvo con esta danza, la danza M20, fueron los videos que proliferan en YouTube y que en su mayoría son materiales grabados por familiares o amigos de los mismos integrantes de la danza. Su segunda referencia fue un artículo que escribí en 2016 sobre la danza de Matamoros, en el cual resalto el carácter ritual y político del cuerpo en el espacio público en territorios azotados por la violencia. Texto que deviene de horas de charla con Rodrigo de la Torre, creador y dirigente de la danza, y de un acercamiento que generé por varios años después de haber trabajado en campo con los integrantes de la agrupación M20 y tras haber aprendido la danza con los integrantes de la misma en Matamoros y con mis estudiantes en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Amanda Piña nunca visitó Matamoros. Cuando Rodrigo y yo la conocimos, fuimos invitados junto con otros dos artistas mexicanos a producir una obra financiada por el Impulse Dance, Festival Internacional de Danza de Viena. El tema principal de la pieza, la frontera. El material principal para referir a ello, la danza M20. Así comenzó un proceso tortuoso en el que continuamente se manifestaron actitudes de segregación hacia otras corporalidades por parte de la coreógrafa, sobre todo hacia cuerpos que no provenían de una formación académica o cuerpos em, que no encajaban dentro de las necesidades o parámetros técnico-corporales y estéticos que requería el hacer performance contemporáneo en el contexto europeo. Punto de fuga número uno. Nos situamos en el contexto.
Salón de Ensayos, Estudios de Tanzquartier, Viena, septiembre 2018. Amanda Piña. Usted no me haga por favor esas danzas zapateadas que son puro folclore nacionalista latinoamericano horrendo. Yo no pedí eso, pedí trabajo somático. Eso que usted está haciendo es como un bullerengue raro, horrendo. Entiéndame por favor, que tengo que blanquear un poco la danza de Matamoros para que realmente se aprecie aquí en Europa como arte contemporáneo y no como una danza latinoamericana folclórica que a nadie le interesa ver. Cierro cita. La primera parte de la pieza se construyó extrayendo los patrones coreográficos y de movimiento de la danza M20 para realizarlos en extrema lentitud y simular un eterno tránsito que ocurre a manera de loop desde el fondo del espacio escénico hacia el público, repetidas ocasiones. Mientras que los performers, cada vez que aparecemos, portamos distintas prendas asociadas con imágenes de cuerpos segregados históricamente o atravesados por la noción de frontera. Un migrante cruzando el desierto, musulmán, mujer violada, niño con bomba, mujer con burka, entre otras. Lo anterior ambientado por un diseño sonoro a cargo del artista suizo Christian Müller, que también extrae los toques de tambor que compone cada pieza de la danza M20. En esta parte de la performance, tanto el movimiento como la sonoridad responden a cánones estéticos europeos, donde el minimalismo, el trabajo somático, y la repetición de un patrón de movimiento en tiempo sostenido se vuelven factores necesarios para reafirmar la estética desde la cual se produce esta obra. Para la segunda parte de la pieza, todos los performers aparecíamos junto con Rodrigo para ejecutar la danza M20, tal como se realiza en Matamoros, con un ritmo ágil, acompañado por un tamborero de la danza y solo con algunas adecuaciones en la ropa. Quizá esta yuxtaposición de estéticas sea el factor que le otorgó el valor agregado y de apreciación a la pieza, que le confirió al artista el éxito y la consagración como una de las coreógrafas más reconocidas de Europa en la actualidad. Tras el estreno de Danza y Frontera en 2018, siguió una serie de presentaciones curadas por algunos de los festivales y venues más importantes del arte contemporáneo en Europa. Kunstfestival de Art, la Rue Triennale, Tanz im August en Berlín, Festival de la Cité en Suiza, Kiasma en Helsinki, así como el Centro Pompidou y el Centro Nacional de la Danza en París. Presentaciones en las que Rodrigo y yo muchas veces participamos como colaboradores y performers, junto a un equipo de bailarines, en su mayoría de origen latinoamericano, viviendo en Europa. Sin embargo, en el mayor de los casos, se ha brindado muy poco reconocimiento a Rodrigo como uno de los coreógrafos de Danza y Frontera, a pesar de que la pieza no puede existir sin Rodrigo y sin la danza M20, pues ésta se alimenta de su epísteme, de su corporalidad y de sus políticas del cuerpo, mientras se enarbola como creación coreográfica y autoral de una sola persona, Amanda Piña. Pese a todo lo anterior, las muchas presentaciones que circulan en redes y festivales sobre la pieza destacan como uno de sus principales logros la convivencia de diversas corporalidades, saberes y ancestralidades. Así lo cita un texto publicado por la coreógrafa Amanda Piña respecto al trabajo coreográfico de la pieza y en su presentación nos dice: si la raza es una marca que lleva el cuerpo de cierta posición en la historia, con H mayúscula, entonces desestabilizar la hegemonía de esa historia es central para el desarrollo de este trabajo que mira la danza tradicional como un repertorio de inscripciones donde se entrecruzan muchas narraciones que codifican un movimiento continuo de resistencia. Amanda Piña, en la presentación del libro, nos dice, el tema de esta investigación artística es rastrear el origen de la diferencia colonial en las prácticas de la danza, en tanto constituidas por movimientos de exclusión e inclusión que implican fronteras líquidas e invisibles, además de materiales.
Las prácticas de danza han sido espacios de adoctrinamiento colonial, pero también de inversión creativa de las relaciones coloniales mediante la actuación y la continuidad de las experiencias ancestrales dentro de los contextos coloniales, fortaleciendo las comunidades y creando sentires compartidos a través de experiencias colectivas. Cierro cita. En el contexto de mi práctica como profesora e investigadora en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, ha sido de gran relevancia el cuestionamiento de algunos conceptos y perspectivas que aún operan dentro de nuestro hacer y que acentúan una marcada herencia del pensamiento moderno colonial. Por ejemplo, la noción de folclore en sí misma, refiriéndome con ello al estudio académico y artístico de las expresiones populares y no al saber del pueblo, como una de sus acepciones refiere, esto pone en evidencia la supremacía de algunas prácticas validadas como formas de arte, así como los mecanismos de homogeneización de la cultura, exotización y fetichismo, que la mirada colonial ha configurado consagrando recintos para ello, como el teatro, el museo, las escuelas, entre otros. En este sentido, las prácticas populares, tradicionales, folclóricas, ancestrales, etcétera, son consideradas menores y por lo tanto requerirían ser estudiadas, mediadas y traducidas desde la mirada académica o institucionalizada para encontrarles lugar y sentido en el campo de producción del conocimiento, pues como la escritora Toni Morrison en el 2018 nos dice, en este mundo moderno, las vidas de los negros o de los subordinados no tienen sentido ni profundidad sin la mirada blanca. The White Gaze. Hugo Arellanes, artista afromexicano, reflexiona sobre la tendencia que existe en la academia y el arte a la folclorización de los sujetos no blancos, situación que merma la autonomía enunciativa de pueblos y comunidades y que por el contrario genera representaciones, estereotipos y discursos reduccionistas que reafirman la estratificación y las relaciones de poder que giran en torno a ellas. Cuando era adolescente, nos dice Hugo Arellanes, llegué a sufrir discriminación por mi color de piel. Es un tema indispensable que he querido tocar siempre. Esto se reforzó mucho cuando comprendí que hay antropólogos, cineastas, que iban a la Costa Chica y decían, ponte aquí, haz esto, yo te voy a fotografiar. Todo el tiempo gente investigando nuestras comunidades, nuestros cuerpos. Yo sentía cada vez más rechazo a este tipo de prácticas. Crecí con una educación basada en la ética y sentía que eso no lo era. No me gusta la romantización de la pobreza. No me gusta la infantilización del sujeto afromexicano o indígena. Nos ven como si no tuviéramos el intelecto para producir ideas. Me choca que todo el tiempo seamos objeto de estudio. En cambio, lo que yo hago con mi fotografía es involucrar al sujeto fotografiado. Necesito que tú me digas cómo te sientes cómodo haciendo esto, les digo, para entre los dos construir una imagen de lo que queremos ser y cómo nos sentimos cómodos. Actualmente son muchas más las comunidades que se suman al reclamo ante situaciones de extractivismo, plagio, apropiación o uso indebido de sus producciones culturales. En México, esto ha derivado en la aprobación de una ley de protección al patrimonio de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo cual nos exige a artistas y académicos delinear comportamientos éticos y sobre todo repensar las maneras en que nos aproximamos al estudio, a la práctica y a las representaciones que generamos a través de dicho patrimonio. Pero además es necesario reflexionar y preguntarnos, ¿de qué manera estamos produciendo representaciones y estudios sobre dichos pueblos y su patrimonio? Y algo más importante, ¿en qué medida benefician esos estudios y representaciones artísticas o académicas a las comunidades? Algunos casos, como el de la denuncia que la activista mapuche Moira Millán hizo en 2020 contra la coreógrafa belga Esther Salomon, tras haber utilizado como materia prima para su obra coreográfica Monument 4.0 los fragmentos de una danza sagrada o Cahuel Tahel en idioma mapuche, que copió de YouTube, sentaron antecedente para la penalización y legislación en muchos países en torno a estas prácticas en las que se sustraen conocimientos o formas materiales para la obtención de beneficios económicos o académicos, con ausencia de éticas implicadas para ello. Moira Millán al respecto nos dice, en los últimos tiempos se ve con frecuencia la legitimación que adquieren empresas de moda, artistas snobs,
hasta altos funcionarios de gobierno con prácticas tanto de apropiación cultural como extractivistas. Inmediatamente la voz europea y supremacista legitima sus conductas confiriéndole una mirada exotista, posmoderna y cool. El extractivista cultural asume que es el neopirata, sale en su aventura de búsqueda, cree que será el descubridor de tesoros desconocidos de los cuales no solo se apropiará, sino que los arrancará para llevárselos a su lugar de origen. Cierro cita. Sin embargo, y pese a lo anterior, muchos otros pueblos, comunidades y personas siguen cediendo o facilitando sus conocimientos y prácticas. Y es que el diálogo intercultural es parte de nuestra compleja realidad global interconectada, con fronteras cada vez más evanescentes. Pero ante este panorama, conviene hacer conciencia de que aun cuando como artistas o académicos nuestras intenciones no sean malas, el desconocimiento del tema e incluso el no reconocimiento de nuestros privilegios puede hacernos caer en la trampa de la colonialidad. A inicios de 2023, decidí finalizar mi relación laboral con Amanda Piña tras una serie de conflictos propios en torno a su trabajo y a la falta de ética implicada para ello. Su discurso como artista decolonial se resquebrajó en el momento más álgido de una discusión que sostuvimos cuando de pronto elevó la voz para gritarme: "No eres más que un indio folclórico colonizado. Piénsate bien si lo que quieres es trabajar aquí, en un contexto donde sí hacemos arte de verdad". Desde ese momento, mi interés y exigencia por abordajes éticos en las prácticas coreográficas ha sido mucho más intenso, y a pesar de haber renunciado a una fuente de trabajo sustancial económicamente hablando, soy consciente de que para muchos otros artistas el finalizar una relación laboral con un personaje tan reconocido a nivel internacional no es una situación tan fácil. Y ello se vuelve un conflicto en tanto que el sistema en la mayoría de los casos termina por castigar a los que se encuentran en condiciones menos favorables, cediendo mayormente a favor de los artistas de renombre. La globalidad actual ha configurado una maquinaria sustentada en lo políticamente correcto para mantener una falsa idea de paz, sustituyendo a veces la noción de paz por la sumisión y con ello nuestra pérdida de agencia y autonomía. Y en el medio de la danza hemos sido testigos de cómo muchas personas privilegiadas han ejercido mecanismos violentos hacia sus colegas o equipo de trabajo, ocultándose detrás de ficciones discursivas progresistas que muchas veces solo aparecen como tendencias snob y románticas, sin una práctica real de fondo. Y sin una práctica de fondo, todo discurso se vuelve panfletario. Como artista indígena, pero también como académico, estoy convencido de que el estar en un lugar de privilegio debe ser para ayudar a que otros, sobre todo los que han sido despreciados históricamente, tengan también los mismos privilegios, y no para acentuar aún más las diferencias. Pienso que quienes nos dedicamos al arte tenemos una voz que obligadamente debemos usar para enunciar lo que no está bien y lo que es urgente transformar. Finalmente, dejo abierto este manifiesto anticolonial y antiextractivista para las prácticas coreográficas que deseo extender a todos los rincones del mundo y que espero sea un abrazo para todas aquellas personas que están atravesando por situaciones similares. El manifiesto dice así: no a la invalidación de otras formas de ser y hacer arte, no a la invalidación de otras formas de ser contemporáneo. Vivimos presentes, simultáneos y diversos. No a la invalidación e invisibilización de los cuerpos segregados históricamente. No al fetichismo, a la folclorización y a la exotización. No a la omisión de nombres, autorías, legados y genealogías. Nada es original. Todo es referenciable. No al uso de artistas y personas de pueblos y comunidades originarias para adquirir licencias artísticas. No a la jerarquización y estratificación que segrega aún más a los ya segregados. No al silencio a cambio de un salario digno. Tristemente, las venues y los curadores de grandes festivales en Europa seguirán alimentando y promoviendo estas violencias mientras se siga programando este tipo de trabajos, que en realidad muchas veces no es el trabajo del coreógrafo, sino el trabajo de otros enunciado como suyo. Aclaro, mi resentimiento no es personal, es histórico, y desde luego deviene de mi historia personal y ancestral,
encarnada desde la historia de mi madre, a quien le negaron la posibilidad de hablar mixteco por no ser discriminada, de mi padre huyendo a la ciudad buscando un mejor nivel de vida, de la historia de mis abuelos y de los que como yo tuvieron que escalar en el mundo de la blanquitud para buscar el sello de aprobación y así ser más aptos para el sistema. En fin, no bajemos la guardia.